docentes, una nueva manifestación, en este caso en el marco de las paritarias que se están discutiendo para los docentes en todo el país. Sí, hoy hay una jornada nacional de protesta donde más de 10 o 15 provincias van a estar representadas frente al Palacio Pisurno, reclamando la apertura de una negociación salarial que plantee un aumento del 30%, que plantee una suma fija de 500 pesos al salario básico. Ahí se van a encontrar docentes del sur del país, va a haber representantes de la Asamblea Autoconvocada de Salta, docentes de la CONADU histórica, como así también seccionales de la otra CONADU, la Federación Universitaria, docentes, gremios de Capital Federal y también de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros enviamos una delegación de Santa Fe, representada por el secretario adjunto, planteando esa discusión, planteando que el incentivo se transforme en una suma remunerativa y bonificable, planteando que aumente ese monto y, por supuesto, que el gobierno nacional se involucre mucho más en la discusión salarial y no actúe solo como un caso testigo que solo tiende a achicar y a establecer pisos, pero no es una referencia sólida para las discusiones de las provincias. Me imagino que estas manifestaciones son la marca de la aspiración que tienen los docentes, ¿no? Las expectativas que están... Sí, estas manifestaciones son también una posición autónoma de las seccionales de todo el país, que a diferencia de la conducción de CETERA han establecido una actitud de connivencia con el gobierno, que no han salido que hace rato que no realizan un congreso para discutir los reclamos. Va a haber conflictos en 7, 8, 6 provincias y la CETERA, que es la entidad madre, la conducción no actúa como articuladora y como dinamizadora de estos conflictos, a partir de que hoy la dirección esa expresa demasiados compromisos con el gobierno de la nación. En Santa Fe por lo menos los docentes son tienen el piso de sueldo de la administración. Somos casi el salario más bajo de la administración pública, nos parece que eso no corresponde. Hemos sufrido un deterioro salarial ya el año pasado, pensamos que tiene que haber una recomposición salarial pero mucho más importante que la que ha habido hasta ahora y que la que están planteando los gobernantes. Ninguna recomposición salarial debería estar por debajo de los índices inflacionarios que el mismo IPEC planteó entre un 23 y un 25%, ¿no? Nosotros, vuelvo a decir, un horizonte de un 30%, un horizonte de una suma fija de 500 pesos al básico serían modalidades que nos permitirían abrir una discusión mucho más certera y que llegarían a contener los genuinos reclamos de nuestro sector. Un repudio y un rechazo a las declaraciones del ministro de Educación Tedesco, que hace 15 o 20 días había planteado que no había nada que discutir en relación a los incrementos salariales porque ya se había recuperado el año pasado. Cuando todos sabemos a nivel nacional de lo que significa el miserable incentivo, que es de 110 pesos, que es una suma en negro, que está congelado de hace 3 años, que no lo cobran los jubilados y que nos deben aproximadamente un año, o sea que todos los docentes que recién se inician tampoco lo están cobrando. Compañeras, estamos en una situación difícil. Todo el mundo habla de la crisis. Todo el mundo, a los medios, se caen los bancos, hay despidos. Y todo el mundo nos habla de la crisis. Y cuando un funcionario nos empieza a hablar de la crisis, hay que empezar a temblar y hay que empezar a preocuparse. Porque en realidad lo que quieren plantear es descargar la crisis sobre nuestras espaldas. Y nosotros en esto tenemos que ser muy claros. Primero, aprender de la historia. Nosotros sabemos que en la década del 90, en plena crisis menemista, cada vez que tuvieron que resolver una cosa, la resolvieron